producto es. Según sea un aceite, según sea un vino, es decir, los tipos de productos van a llevar asociados diferentes procesos para la obtención del certificado. Por otro lado, también va a ser importante el lugar donde se produce. Una bodega no va a tener las mismas características que una almazara o que un lugar donde se hace la carne, se produce carne, es decir, va a variar en función del lugar y la planta de producción. Y también la prescripción según el tipo de actividad, es decir, que tenemos ahí una serie de elementos que se van a ir haciendo, pero que realmente va a estar directamente relacionado con el tipo de actividad y el tipo de producto. Esos requisitos pues se van a determinar en cada momento. Para la determinación de los requisitos se tendrá que realizar primero se rellena un formulario donde se va a explicar en qué consiste nuestra actividad, cuáles son nuestros productos, qué materia prima estamos utilizando, dónde lo estamos elaborando, el tamaño de la planta, todo esto se describe primero. Luego habrá la visita de un rabino, de un certificador, que va a analizar y estudiar el proceso y nos va a decir qué elementos son aquellos que tenemos que, de alguna manera, modificar o adaptar para que nuestro producto sea kosher.